Dios les bendiga a todos en el nombre de Cristo Jesús. Damos las gracias a Dios que nos permite una vez más, como todos los lunes, traer un estudio más de la palabra del Señor. En este caso estamos con los libros poéticos del Antiguo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento está compuesto por cuatro grandes secciones en nuestra Biblia, que es el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Luego siguen los libros históricos, que ya concluimos la semana pasada con los libros históricos, que el último fue el libro de Esther. Y hoy seguimos con la tercera sección, que son los libros poéticos. Finalizada esta, solamente nos resta una última sección del Antiguo Testamento, que son los libros proféticos. La Biblia hebrea, sin embargo, solamente se compone de 3 grandes secciones, que es el Pentateuco o Torá, en los escritos y los profetas. Nosotros seguimos la misma secuencia de la Septuaginta, que es que estableció estas 4 grandes divisiones, y seguimos también los nombres de los libros conforme fueron establecidos en la Septuaginta. Los contenidos con la Biblia, la versión nuestra y la Biblia hebrea son los mismos, y siempre que hacemos un exégesis consultamos los escritos hebreos, porque de ahí es que surgen, diríamos, la escritura original de la palabra del Señor. En primer lugar, tenemos que ver qué son los libros poéticos. Dios y la poesía. Los libros poéticos constituyen la tercera sección del Antiguo Testamento. Incluyen los cánticos o alabanza, como el libro de los Salmos, pero también incluyen lo que se llama la escritura sapiencial o escritura de sabiduría, como lo es el libro de Proverbios por excelencia. Se le llama sabiduría porque constituye una reflexión profunda sobre diversas experiencias humanas confrontadas a la luz de la palabra de Dios, pero sobre todo desde un punto de vista teológico. Dios habla por medio de la poesía, y en esta sección se trata por sobre todo de una poesía inspirada por Dios, la cual tiene no solamente dos propósitos y aún un tercer propósito básico. Primero, adoración, es decir, la liturgia tanto del templo como de la vida nacional de Israel. Y segundo, tiene como propósito principal la enseñanza o sea, un propósito didáctico. En efecto, gran contenido de la poesía hebrea tiene un propósito claramente didáctico, que es instruir a los hijos de Israel, aún desde su más temprana edad, en los caminos del Señor. Pero también hay un tercer propósito, como lo vemos en el libro de los Salmos, que muchos salmos son proféticos, como los salmos cristológicos de David, los cuales se cumplen cabalmente en el Nuevo Testamento. Así que podemos decir que hablamos de pues, los libros poéticos, una tercera sección que no podemos tenerla, diríamos, al menos, que es tan importante como cualquier otra de la palabra del Señor, y que tenemos nosotros que poner ahínco en aprender cuáles son las poesías hebreas y aprender qué nos enseña en la actualidad. Además, nosotros cuando leemos la poesía hebrea, hay un propósito, diríamos, de inspiración, hay un propósito que litúrgico de la iglesia cristiana. Además de ese propósito litúrgico, hay un propósito que nosotros, diríamos, alabamos a Dios, oramos a Dios juntamente con estos poemas, juntamente con estos salmos, juntamente con esta poesía, apropiándonos profundamente de lo que dice la palabra del Señor. En esta sección de los libros poéticos vamos a estudiar 5 libros en particular. El libro de Job, que trata sobre el dilema del sufrimiento humano y específicamente el sufrimiento del cristiano, no de una perspectiva filosófica, sino teológica, y al mismo tiempo constituye una obra magnífica de la literatura universal y específicamente bíblica. El libro de los Salmos, conocido como el libro de alabanza o Teillim, y nos presenta al pueblo de Dios en adoración. Y también tenemos el libro de Proverbios, el cual es un libro de sabiduría por excelencia, cuyo propósito es claramente instructivo. Trata sobre la sabiduría de la vida diaria a la luz de la palabra revelada. Eclesiastés, que es el 4 libro,
el cual es una reflexión profunda sobre el propósito supremo de la vida, es decir, el significado mismo de nuestra vida aquí en la tierra. Y finalizaremos con el libro de Cantar de los Cantares, que es una poesía inspirada, un poema de amor con profundo significado espiritual y también con significado en la vida diaria. Eh, Hay otro libro que no se clasifica, que aunque es libro poético y debería estar entre los poéticos, se incluye casi siempre la sección de los libros proféticos y es Lamentaciones de Jeremías. Amén. O sea, siempre se estudia juntamente con Jeremías, Lamentaciones de Jeremías. Pero antes de nosotros conocer estos libros individualmente, vamos, que es la rama que le corresponde a la teología bíblica, vamos primero a conocer cuáles son las características generales de la poesía hebrea. Y lógicamente, conociendo estas características de la poesía hebrea, nos da capacidad para nosotros sabiamente poder interpretar lo que es la escritura poética. Cada escritura, cuando hablamos de hermenéutica, tiene sus pautas, sus reglas, sus parámetros para la interpretación, y la poesía hebrea no es una excepción. Para nosotros poder interpretarla, tenemos que conocer las características de ella y luego ver nosotros cuáles son las reglas principales de esta interpretación. Veamos, por ejemplo, los libros poéticos entendemos que son poesía inspirada. No podemos ir con una actitud diferente a esta. Tenemos que ir con el corazón dispuesto a adorar al Señor, con el corazón dispuesto a hacer una introspección a nosotros mismos, escudriñar nuestro corazón para que la palabra de Dios nos hable directamente al corazón, porque tiene un propósito y es de transformar vida, cambiar vida, y que Dios se deje sentir en nuestro corazón. Dijimos que hay un propósito litúrgico que es de adoración, adorar al Señor, y ahí encontramos en la poesía cómo se adora el Señor. ¿Cuáles son los elementos poéticos en la Biblia? Solamente se pueden delimitar en estos 5 libros que le hemos mencionado. Mencionamos a Job, que es el primer libro en más antiguo de la Biblia, el primero de ser escrito. Tenemos al libro de los Salmos, que prácticamente es un libro que es un compendio de salmos en diferente época, y por lo tanto está compuesto por varios autores humanos que han sido inspirados por parte de Dios, y por lo tanto los salmos no solamente abarcan una sola época, sino varias épocas de la vida de Israel. Por ahí tenemos salmos, por ejemplo, que fueron compuestos por Salomón. Hay otros salmos que fueron compuestos por David, y hay otros salmos que fueron compuestos mucho después de David también. Y por lo tanto, no se limita a estos únicamente 5 libros que le he mencionado. ¿Cuáles son estos 5 libros? Job, el libro de los Salmos, el libro de después de los Salmos, ¿cuál sigue? El libro de Cantar de los Cantares. ¿Cuál sigue? El libro 4, el libro de Proverbios. Y finalizamos con ¿qué libro? Con Cantar de los Cantares. ¿Cuáles son los 5 libros de poéticos? ¿Me los pueden decir, por favor? Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Job. Perfecto. Ahí está. No importa el orden, tenemos que saber. Ahora, además de estos 5 libros poéticos, les mencioné anteriormente que tenemos a Lamentaciones de Jeremías, que todos los rasgos indiscutiblemente es una obra poética igual que las demás. Pero hay que reconocer también que hay poemas y trozos de poemas aún en los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Ahí tenemos el cántico de Moisés, el cántico de María, y hay varios cánticos en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Además de esto, hay otros cantos y otros poemas más que están en el Antiguo Testamento que no forman parte de estos libros, y por lo tanto podemos decir sin temor a equivocarnos que una tercera parte, un tercio de todo el Antiguo Testamento consiste en poesía, o sea, utiliza esta forma de expresión, esta forma de comunicación.
El Nuevo Testamento por igual tiene más elementos poéticos que lo que nosotros solemos reconocer. Hay poesías, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que comienza con grandes poemas, y esa poesía también tenemos que ser reconocida. Los distintivos esenciales de la poesía bíblica en general tienen que ver con la mente poética. La mente poética, ¿qué significa esto? El espíritu poético, la mente poética. La inspiración en sí, por así decirlo. El teólogo afirma fríamente que el hombre tiene el deseo inherente de conocer a Dios, pero el poeta exclama, de manera poética, bellamente adornada, como dijo David en el Salmo 42, verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Lógicamente que aquí hay una figura poética, hay una figura literaria, que es la símil. La símil, muchas veces, además de símil, hay metáforas y hay otras formas literarias más que usa el poeta, que también tenemos que conocer cuáles son esas figuras literarias porque forman parte de ese lenguaje bello con que habla el poeta. Y así el David expresó este bello poema, una bella comparación que se convierte en un verso del Salmo 42 y es el primer verso del Salmo 42. O sea, los primeros dos versos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, es el primer verso. Segundo verso, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ahí básicamente vamos a estudiar partiendo de este punto de la mente poética, cómo, en qué consistía la poesía hebrea. Vamos a ver, por lo tanto, cuáles son sus principales características. ¿Cuáles son los rasgos de la poesía hebrea? Cuando nosotros escuchamos un canto, nuestra alabanza, casi siempre hay métrica. La métrica es cuando se cuentan los versos que hay para que tengan métrica y tengan la misma cantidad de palabras. Y también está el ritmo. Y que siempre al finalizar se trata de que tenga un ritmo. Poesía, sabiduría, que terminen igual para que se sienta un ritmo. Y esto le da un sentido, se forman versos, los versos forman párrafos y de esa forma tenemos nosotros una estructura de un himno, de una canción cristiana y lógicamente, pero tiene sobre todo, tiene que brotar del corazón de nuestra alma que está adorando al Señor. La poesía hebrea no tiene rima. No es que al final las mismas palabras van a coordinar. No hay rima. No hay métrica, que si uno es más largo que otro, que va a ver qué está, ¿verdad? La extensión de cada verso, si un verso es más corto y otro es más extenso, no hay extensión. Y las estructuras, por lo tanto, de la poesía hebrea, que decimos la mente poética, tiene tres características principales. Fíjense cuáles son. Primero, paralelismo, pero son paralelismos de ideas. Nosotros buscamos las rimas de palabras que coincidan en alguna de sus vocales finales para que se escuche una rima. En la mente hebrea, las rimas son de pensamiento, de idea, una idea que se repite con otras palabras diferentes y a eso le llaman paralelismo. En vez de ser una rima de sonido, hacemos un paralelismo. Diferentes versos se van agrupando, ya sea 4 versos, ya sea 8 versos o varios versos más, se agrupan en una sola idea de pensamiento y forman estrofas. Así que la estructura de la poesía hebrea, en primero, son los paralelismos que existen, que hay muchas formas que vamos a conocerlo en este día. Luego está la estrofa y finalmente está el acróstico. Estas son las tres características principales que dominan la mente poética en la Biblia. Y para nosotros adentrarnos a una interpretación de cualquier porción de estos libros, tenemos que necesariamente conocer la característica de la poesía hebrea. Dijimos, repetimos,
No hay rima, no hay métrica y tiene una estructura ya sea de paralelismo, de estrofa o acróstico. Esa es la forma en que se presenta. La poesía de muchos pueblos antiguos, incluyendo los hebreos, no tiene ni rima ni métrica. Se expresa a menudo con el uso del lenguaje figurado, los tropos, por ejemplo, la hipérbole, está también la símil, la metáfora, etcétera, y expresiones emotivas sobre todo. Tienen que ser expresiones emotivas porque esa es la mente poética. Y hay emotividad, hay sentimiento del corazón. Como dijo David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ahí tal vez no parece la emotividad, pero el segundo verso sí le pone emotividad. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y va creciendo la emotividad. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? O sea que ahí entra la emotividad poética del compositor. El poema busca imágenes vívidas, por eso hay que estar compuesto de metáforas hermosas, símiles hermosas, términos tiernos, palabras vehementes, palabras persuasivas. Mucho del pensamiento poético es intensamente personal y cargado de emoción. Por eso es que cuando vemos en la poesía, el libro Salmos, nosotros estamos conociendo el corazón de David, estamos conociendo los sentimientos más íntimos del autor de esos salmos, porque el salmo es una expresión del corazón. El paralelismo es el rasgo más sobresaliente de la poesía bíblica. La poesía semítica no consiste en versos rimados, sino que en la correspondencia de pensamiento de sus miembros. O sea, el ritmo lógico se llama paralelismo. En vez de ser un ritmo de palabra, hay un ritmo de pensamiento. El pensamiento se repite y a eso le llaman paralelismo. Ahora, cuando hablamos de paralelismo, tenemos que saber que estamos entrando en agua profunda, por así decirlo. No nos espantemos, tenemos que saber que son ideas paralelas que muchas veces son sinónimas, se repiten la misma, otras veces se contraponen, otras veces amplían el pensamiento, pero están jugando con el pensamiento. Cada verso está jugando con el pensamiento, está cargado de emociones y está haciendo una estructura bellamente artística. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuánto tipo de paralelismo hay en la poesía hebrea? Veamos. Primero, lo más sencillo es el paralelismo sinónimo, que es una repetición. Se repite la misma idea. Podemos, por ejemplo, irnos al libro de los Salmos, ¿verdad? Vamos al libro de los Salmos. Le invito a que abran el libro de los Salmos. No vamos a buscar los dos salmos que están ahí, que están ahora mismo en nuestra pantalla, sino que simplemente cogemos el primer libro, el primer salmo de la Biblia. ¿Qué me dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese es el primer verso. Correcto. ¿Qué dice? Ni estuvo ni en silla de escarnecedor, ni estuvo, perdón, no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En estos tres versos son paralelos, correcto, pero hay que ver si son sinónimos, si se repite la idea. Lógico que repiten la idea. Bienaventurado el varón que dice que no anduvo en consejo de mal, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Repite tres veces la misma idea con palabras diferentes, dándole un mayor énfasis, pero lo hace de forma elegante, sutil, cargado de emoción, de emotividad, ¿correcto? Y también, como le dije, tiene el propósito, este salmo, el 1, tiene un propósito didáctico, de enseñanza, de enseñanza. O sea, en el libro de los salmos abundan los paralelismos sinónimos. Cada vez que usted ve un salmo, que el primer verso, el segundo verso repite en diferentes palabras la misma idea que el primero,
estamos hablando de un paralelismo sinónimo. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento, ¿qué es el firmamento? También los cielos. O sea, dos palabras distintas para expresar la misma idea. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la gloria de Dios está en paralelismo con la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea que ahí tenemos 4 versos. Los 2 primeros versos son paralelos entre sí y los 2 últimos versos son también paralelos entre sí. Y ahí y ahí vemos bellamente formado el pensamiento poético de esa forma. El Salmo 24, el verso 1 y 2 igualmente está formado por un paralelismo sinónimo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Estamos hablando de la tierra y su plenitud. Lógicamente que el segundo verso corresponde a la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Porque él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Y estamos hablando también de otros versos que son paralelos entre sí. Y eso que le llaman paralelismo sinónimo. Creo que lo hemos entendido, ¿verdad que sí? Los paralelos que son sinónimos. Entonces usted puede abrir en su Biblia el libro de los Salmos, que es el más abundante, que tiene una muestra prácticamente de los diferentes tipos de paralelismos que hay en la poesía hebrea, y vamos a verlo. Vamos a ver, correcto, esta forma de expresión. Aparte del paralelismo sinónimo, hay otro paralelismo más, que es el sintético. El sinónimo repite la misma idea con diferentes palabras. ¿Qué hace el sintético? Por ejemplo, la segunda línea o el segundo verso añade algo a la primera idea. El Salmo 24, un salmo muy conocido, muy bello también, que casi todos sabemos de memoria, habla de subir al monte Jehová, los versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte Jehová? Correcto. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? En ese Salmo 24, el versículo 3 es un paralelismo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Entonces aclara aquí el segundo verso, que es el lugar santo. Entonces sigue el tercer verso, el limpio de mano y puro de corazón está respondiendo. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. O sea, la idea va evolucionando. Es una composición donde se agregan nuevos pensamientos y a esa forma de expresar se llama paralelismo sintético porque va agregándole a la primera idea, se va desarrollando en los versos siguientes. Es como un desarrollo, como si fuese prácticamente como una prosa, pero esta es bellamente organizada. El libro de Proverbios, hay mucho paralelismo sintético. El libro de Job está compuesto de bastante paralelismo sintético. El libro de Cantar de los Cantares también es muy sintético, y lo podemos encontrar, pues ahí está un ejemplo, el libro de Job, Job 14, 1 y 2. El hombre nació de mujer. Ese es el primer verso. Corto de días y hastiado de sinsabores. Está hablando la característica del hombre nacido mujer. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. O sea, que el primer verso estableció el tema y el segundo y el tercer y el cuarto verso comienza a desarrollar y abundar más en el mismo pensamiento que trazó el primer verso, desarrollando una idea completa. No sé si me entendieron. Amén. Es una forma más natural de expresarse, no repite la misma idea, sino que desarrolla la idea en los versículos siguientes. Y esta forma de expresarse, este paralelismo se llama paralelismo sintético. Amén. Entonces ahí tenemos ya dos tipos de paralelismo. Paralelismo sinónimo y paralelismo sintético, que forman parte de lo que es la poesía hebrea. El mismo Salmo 24 que leímos ahorita,
es un ejemplo de este tipo de paralelismo. Un tercer tipo de paralelismo, que ahí son los tres paralelismos principales, es el antitético. El antitético establece un contraste, una comparación. Anti significa contrario. Entonces, en vez de ser sintético, que va sumando la idea, es antitético, que contradice la misma idea. Y esto lo encontraba, por ejemplo, busca el Salmo primero. Dice, el Salmo primero que leímos ahorita es el justo y los pecadores, te da por tema. Y cuando habla del justo y los pecadores es porque el Salmo va a ser un contraste entre el justo y los pecadores. Entonces, el versículo 5, por lo tanto, no se levantarán los justos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Está hablando de un contraste, de dos oposición, del justo y los pecadores, que tienen destinos completamente diferentes, y por lo tanto es un paralelismo antitético que contrapone una idea con otra. Otro ejemplo, el Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuál es el contraste? Que mientras mi carne, mi estado de ánimo, tal vez mi cuerpo está desfalleciendo, que me siento dolido, me siento mal, sin embargo, mi roca de salvación, mi porción es Dios para siempre, y por lo tanto establece un contraste. En Mateo, Nuevo Testamento 8:20, Jesús también habló de forma poética y dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido. Es el paralelismo, pero es un paralelismo antitético. Más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, fíjese la composición. La zorra tiene en su guarida y las aves del cielo nido. Más, ese más no es agregando, sino pero. Entonces, el paralelismo antitético siempre tiene esas partículas. No obstante, pero, eso es como leímos en el Salmo 1, verso 6. Porque Jehová conoce el corazón de los justos. Y el segundo verso, que es antitético, dice: más la senda de los malos perecerá. Entonces usted va notando que hay palabras que se repiten: más la senda de los malos, porque establece un contraste, y son palabras que se utilizan para establecer el contraste entre dos pensamientos, y el Salmo 1 está estableciendo el contraste entre los justos y los pecadores. De esta forma, nosotros ya tenemos los tres tipos, diríamos, diferentes paralelismos. ¿Cuáles son las tres primeros paralelismos? Número uno, paralelismo sinónimo, que consiste en repetir la misma idea que el primer verso, pero en palabras diferentes. Correcto. No añade, no agrega, no desarrolla, sino da énfasis a esa misma palabra. Y su propósito es dar énfasis. Y al dar énfasis, le da más carácter, más afirmación a lo que dice. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ustedes ven, entonces ahí también va de forma escalonada, correcto, va subiendo de manera escalonada. Y eso es bello, lo que está formando este salmo, lo que es el paralelismo sinónimo. Salmo 19:1 y 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra declara sabiduría. Hay poesía. Fíjese, son palabras bellamente adornadas, que usa mucho el lenguaje poético, que son las formas bellas de expresarse. Usas mucho las figuras literarias, la usa bastante para poder expresarlas de esa forma. El segundo es el sintético, que agrega idea, y el tercero es el antitético.
¿Entendimos esos tres tipos? Tal vez podemos leer un poquito cualquier salmo al azar para ver qué nosotros podemos encontrar. Correcto. El Salmo 23 nos gusta mucho y es conocido por todos. Correcto. Que no dice Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar dedicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Pregunto, ¿es antitético? ¿Se contradicen las ideas? ¿Hay pero, más? No, no hay esos vocablos, no están ahí. La idea no se contradice. ¿Es una repetición de los primeros versos o está añadiendo? Está añadiendo la idea, está desarrollando la idea y por lo tanto es un paralelismo sintético porque está agregando nuevos pensamientos y le da más fuerza al pensamiento. Y así seguimos con el segundo párrafo. Ahí está, es el primer párrafo compuesto por ¿cuántos versos? 1, 2, 3, 4, 5 versos. El segundo párrafo son los versos 4, 5 y 6. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esos primeros versos son también sintéticos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mis angustiadores. Va agregando, son sintéticos. Y por lo tanto podemos decir que el Salmo 23 es un salmo sintético, ¿correcto? Pero hay otros salmos, por ejemplo, como es el Salmo 14, amén, que dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Entonces, eso es sintético, correcto. Pero hay también dentro de ellos versos que son antitéticos, porque hace una comparación entre los necios que dicen que no hay Dios y aquellos que ponen su confianza en Jehová el Señor. Así que tenemos ya tres tipos de paralelismo en la poesía hebrea: sinónimo, sintético y antitético, o sea que se contraponen una idea con otra. ¿Terminamos con estos tres paralelismos? No. ¿Hay más? Sí, hay más. Fíjese, parece que es complicado, por eso le digo que requiere estudio. La palabra del Señor requiere estudio. En un solo día no la aprenderemos completamente, pero creemos que si vamos repitiendo, repasando diariamente, poco a poco vamos aprendiendo las expresiones de la poesía hebrea. No se aprende en un solo día, hay que repasarla continuamente. Hay lo que se llama paralelismo climático. El climático es como hay un clímax, o sea, es escalonado, va subiendo. Un poquito de paralelismo climático fue el que vimos también en el Salmo 1, que hay tres versos que van subiendo. El Salmo 1:1, ¿lo recuerdan? ¿Alguien puede decirme lo que dice el Salmo 1:1, los primeros tres, el primer versículo, los primeros versículos? El verso 1 del Salmo 1 tiene tres versos y están de forma escalonada, van subiendo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y sigue subiendo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ve? Como un escalón, como si va construyendo peldaño, subiendo hacia una escalera, buscando un clímax, una expresión máxima. Y así es el paralelismo climático, que busca el clímax, o también le llaman paralelismo escalonado. Y fíjese, Habacuc, en la oración de Habacuc, capítulo 3 del libro de Habacuc, que aunque el libro entero habla de profecía y está escrito en prosa, que es la forma normal de hablar, la prosa, sin embargo, en la oración de Habacuc está compuesta como una alabanza, como una expresión poética. Y Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayas frutos, ahí, lógicamente, está hablando de repetir la idea. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales,
con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Ve qué lindo? O sea, va buscando un clima, se va desarrollando. Es un poquito largo, está compuesto no por dos, no por tres, sino por muchos versos. Amén. Y cada verso va agregándole algo más al siguiente o repitiendo la idea del siguiente, pero van de forma escalonada, subiendo en la expresión. Y esa expresión que va subiendo llega a un clímax, y el clímax es, aunque la es como si usted estuviese declamando algo, y en esa declamación encuentra lo que es el clímax, la parte de mayor énfasis que usted va a darle. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahí está el desenlace de lo que él estaba presentando. Otros ejemplos de ese paralelismo climático es el Salmo 121, versos 3 y 4. Si lo pueden buscar en su Biblia. Salmo 121, versos 3 y 4. Amén. ¿Lo tienen? Amén, pastor. ¿Lo tiene Elizabeth? Sí, 121:4. Verso 3 y 4. Y Ingrid, el Salmo 123, verso 1 al 8. Un poquito largo, Ingrid, pero ahí está para que te exprese poéticamente. Aleluya. Dice Nuestros que, sentimientos tienen que ser expresados poéticamente hacia Dios. Amén. entonces, Salmo 121:3 y 4 dice, no Correcto. dará tu pies a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Comienza el Aquí verso, no se comienza el verso adormecerá. primero para que veamos cómo asciende. El verso Ok. primero siga hasta el 4. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Amén. O sea, ahí está de forma escalonada, va subiendo el énfasis. El Salmo 123, Ingrid. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holguras y del menosprecio de los soberbios. Amén. O sea que hay en los Salmos muchos ejemplos de este paralelismo climático que va ascendiendo progresivamente. Amén. O sea que ya tenemos no uno, no dos, hay 4 tipos de paralelismo, correcto. Y cuando nos hablan de qué es un paralelismo en la poesía hebrea, ya estamos hablando de paralelismo de pensamiento, o estamos hablando de cómo se combina el pensamiento en una estrofa determinada. Una estrofa está formada por diferentes versos, un grupo de versos determinado, y estos versos pueden ser sinónimos, pueden ser sintéticos, sinónimo cuando son la misma idea, sintético cuando el segundo verso le agrega algo más y va desarrollando la idea del primero, pueden ser antitéticos cuando se contraponen y pueden ser climáticos cuando busca un clímax, un desarrollo, y se tienen que pronunciar prácticamente juntos, como es el caso de Habacuc, capítulo 3, versos 17 a 18. El apóstol Pablo también habla de ese clima. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, que decíamos nosotros que no solamente es el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento contiene, amén, ese énfasis. Y ese énfasis es muy bello. Romanos 8, como dice el apóstol Pablo, y está escrito en poema. 8, capítulo 8, verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Entonces ahí está la poesía ya en el versículo 36, en el 15. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué encontramos ahí? Y las ideas se entrelazan, se entrecruzan, forman párrafos, pero está tirando hacia un clímax. Y ese clímax tenemos que captarlo nosotros cuando vamos a leerlo, cuando vamos a interpretarlo para nosotros, para que nos llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Entonces ya tenemos 4 tipos, pero hay otro más. Aleluya. Por eso digo, esto en aguas profundas. La poesía hebrea parece sencilla, pero también tiene algunas complejidades o retos de interpretación. Hay un paralelismo emblemático, o le llaman símil. Se llama paralelismo emblemático cuando la primera parte del verso expresa el pensamiento en forma de figura, mientras que la segunda lo hace en forma literal o viceversa. Como leímos ahorita, es emblemático porque hay una figura retórica. En este caso hay un símil. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estableció una comparación, puso como un ejemplo. Y cuando establece un ejemplo, se llama emblemático, porque estableció un ejemplo. Salmo 37, verso 1. No te impaciente a causa de los malignos, ni tengas envidia de lo que hace iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Está poniendo un ejemplo de cómo serán destruidos los malignos. Y ese, por lo tanto, es emblemático. Amén. Salmo 129, 5. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados que se seca antes que perezca. Y también, como dice, como el tamo que arrebata el viento. Esos son salmos, son poesía emblemática, porque establece una comparación. Así que cada vez que establece una comparación se llama paralelismo emblemático. ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo? Me parece que sí, ¿verdad? ¿Están tomando notas? Amén. Ya me pueden decir hasta ahora cuántos tipos de paralelismo hemos estudiado, hemos visto. Comenzando con el primero, paralelismo sinónimo. ¿En qué consiste? Repetición de una misma idea. Las ideas se repiten. El paralelismo sinónimo, cuando la idea no solamente se repite en 2 versos, sino que van 3, 4, 5 versos con la misma idea y van ascendiendo gradualmente, ese paralelismo sinónimo se puede convertir, ya en un párrafo, y ese párrafo entero podemos decir que entonces que es un paralelismo escalonado. El sintético, el segundo verso le agrega: casi todas las expresiones de Job son salmos sintéticos, porque como es una forma de expresarse bellamente y que va desarrollando la idea, verso tras verso desarrolla la idea, como si desarrolla el pensamiento, y esta es una forma natural de expresarse y se llama paralelismo sintético, pero lógicamente con palabras bellamente adornadas. El paralelismo antitético, hay un contraste. El contraste casi siempre en el Antiguo Testamento es más, o sea, pero significa el justo esto, pero el malo aquello. En Proverbio hay también mucho paralelismo antitético. Está el hijo necio, el hijo sabio, que hay un contraste. El pecador, el justo, hay un contraste. En la sabiduría, la ignorancia, hay un contraste. La mujer sabia, la mujer necia, hay un contraste. El holgazán, el haragán, el ocioso, hay un contraste con el que es laborioso, diligente, hay un contraste. O sea, Proverbio también aparece muchos
paralelismos antitéticos porque establecen un contraste. Y el paralelismo climático del clímax o escalonado es como ya les expresamos, el más significativo. Lo encontramos en Habacuc capítulo 3, que es la oración de Habacuc, versos 17 y 18, que está bellamente compuesto y es un paralelismo emblemático. Igualmente, escalonado. Excuse el error. Escalonado. No se confundan por esta expresión que hice. Es ese paralelismo climático. ¿Por qué es climático? Porque busca un clímax, un desarrollo. También le llaman escalonado porque va subiendo escalonadamente. ¿Correcto? Y el emblemático, que es el final, establece una comparación. O sea, es como tal cosa, como el siervo brama, ahí está la palabra como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y igualmente, cada vez que aparece esa figura retórica llamada símil, entonces el verso es emblemático. Pero no terminamos ahí, hay más también. Hay paralelismos ecléptico o externo. En esto ya no se profundicen tanto. Hay mucho tecnicismo. Y si vamos a los tecnicismos, entonces podríamos complicarnos más. Vamos a lo más obvio, los más comunes, porque hay paralelismos que son más complicados. Dos pares de versos combinados entre sí forman una estrofa de sinónimo. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, estos dos pares de versos, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Es un verso, y no oirás. Segundo verso. Y daré voces a ti a causa de la violencia. Primer verso, y no salvará. En total hay 4 versos. Pero los dos primeros son paralelos a los 2 segundos. Y esta mezcla se le llama ecléptico porque es mezcla. Y por eso es ecléptico. 2 versos que son sinónimos, combinan con los 2 versos siguientes y formando una estrofa. Entonces, lógicamente, esto es ecléptico porque se mezclan estos 2 versos. Hay 2 pares sinónimos por ejemplo, pares sinónimos como el Salmo 18, versos 4 y 5, pares antitéticos como el Salmo 37, 10 y 4, pares sintéticos como el Salmo 40, versos 20 y 21. O sea que los eclépticos pues son pares de versos que se combinan, no son versos, son pares de versos que se combinan. Entonces, al combinarse se llama ecléptico porque no es un solo verso, sino 2 pares de versos se combinan con los 2 pares de versos siguientes y así formando lo que son pares sinónimos, pares antitéticos, pares sintéticos. Esa es otra forma de poesía hebrea. Ahora, ya vimos cuáles son las formas del paralelismo. Cuando hablamos de paralelismo son ideas, son pensamientos bellamente adornados, bellamente expresados, con emotividad. Son poemas que brotan del corazón y que usan muchas figuras también retóricas, por así decir. La base principal de la poesía hebrea está en el paralelismo. Esa es la estructura principal de los versos hebreos. Ahora, esos versos hebreos se agrupan formando estrofas y hay que ver qué es una estrofa. La estrofa no es esencial en la poesía hebrea. Sin embargo, se usa muy comúnmente. El Salmo 42, vamos al Salmo 42, por así decirlo, y aún cualquier salmo que usted tome, va a encontrar que se forman estrofas naturales y que cuando se hizo la traducción al español en nuestra Biblia, también se hizo constar esas divisiones naturales del salmo. Por ejemplo, tome el mismo Salmo 1 que lo he mencionado. ¿Cuánta estrofa tiene? Búsquelo en su Biblia. ¿Cuánta estrofa tiene el Salmo? Son grupos de versos. Cuando hay un punto y aparte, se forma una estrofa. El Salmo 1 tiene 2 estrofas. Verso 1 al 3, una estrofa. Verso 4 al 6, otra estrofa. Y están ambas separadas. ¿La notan? ¿Notan las 2 estrofas? ¿Cuántas estrofas tiene el Salmo 2? Cuéntenla. Vean el espacio entre ellas.
El punto y aparte. El Salmo 2, ¿cuántas estrofas tiene? 5. 1, 2, 3, 4. Amén. ¿Ven la separación? Porque la última expresión es parte del versículo 12. Entonces, ¿ven cómo se forman las estrofas? O sea, cada vez que ustedes ven esa separación, se están formando estrofas de forma natural. Entonces, se están formando estrofas. La estrofa, el Salmo 42, que es el ejemplo que hemos puesto, el Salmo 42, este ejemplo que aparece acá, ¿cuánta estrofa tiene? 1, 2, 3, 4, 5 estrofas. Salmo 43, 3 estrofas. Entonces, cada vez que usted ve un punto y aparte, ese grupo de versos, un grupo de versos determinados forma una estrofa. Primera estrofa del Salmo 42. Como el siervo brama, y ¿cómo se llama ese primer verso? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa primera estrofa, ¿qué paralismo es? Estos dos primeros versos. Emblemático, porque establece una comparación. Y comenzó: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y es un paralismo emblemático. ¿Vea? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estos dos versos son sintéticos, porque el segundo añade otra idea al primero. Y el último también es sintético. Fueron mis lágrimas mi pan día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este versículo 3, ¿qué tipo de poesía, de paralismo hay? En el versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Hay contraste? Si hay contraste, ¿cómo se llama? Antitético, ¿verdad? Si simplemente añade al primer pensamiento, entonces sería sintético, ¿correcto? Mientras él, entonces, establece, lógicamente, en ese primer párrafo, en ese último verso, se establece una antítesis. El segundo párrafo comienza con el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y lo conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Esto es sintético. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dos versos que se combinan. Son eclépticos porque los dos primeros versos se combinan con los dos últimos versos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esos dos primeros versos son sintéticos, ¿correcto? Y los dos siguientes versos: espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Entonces estos pares de versos se combinan entre sí y forman lo que es, amén, es este bello poema. No sé si me están copiando. Todo es práctica, todo es leerlo en un solo día. No se obtiene dominio de lo que es el paralelismo hebreo, pero ya por lo menos sabemos que es un paralelismo, sabemos cuántos tipos de paralelismo hay, básicamente los principales en la poesía hebrea, y ahora hemos conocido qué son los párrafos. Correcto. Los párrafos expresan un solo pensamiento, desarrollan un pensamiento, una oración, la desarrollan los párrafos, y los párrafos están separados, agrupados en versos que forman párrafos y separados con un punto y aparte. Amén. Estos son los párrafos. Eh, hay otros poemas que no se agrupan en párrafos, sino se agrupan en acróstico.
¿Qué es un acróstico? ¿Alguien sabe qué es un acróstico? Algunos escritores bíblicos emplearon el acróstico. Ejemplo, el Salmo 119 en el original hebreo agrupa 22 grupos de 8 versículos cada uno. Óigase, busquemos el Salmo 119, que es un salmo que a veces nos sorprende de la forma en que fue compuesto. El compositor de este salmo era un maestro, era un hombre que tenía diríamos que dominaba la poesía de manera extraordinaria. Está compuesto por 22 párrafos y cada párrafo tiene 8 versos cada uno. Óigase, qué precisión. ¿Eh? Y cada párrafo comienza con una letra del abecedario hebreo. Óigase, no lo notamos nosotros en español, porque en la traducción se pierde la esencia. Pero en el original, cada párrafo del Salmo 119 comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y véanlo en su Biblia para que nosotros lo sepamos. Mire, Salmo 119, antes de comenzar cualquier cosa, ¿qué dice? Hay una palabra, Aleph, que es la primera letra del abecedario hebreo. El segundo párrafo, verso 9, ¿qué letra tiene arriba? ¿Qué letra tiene? Bet. Esa es la segunda letra del alfabeto hebreo. El verso 17 y una letra arriba, ¿qué dice? Gimel. Esa es la tercera letra del alfabeto hebreo. O sea, si usted quiere aprenderse el alfabeto hebreo, léase el Salmo 119 y usted va leyendo cada letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel. ¿Cuál sigue? Verso 25. Dalet. Dalet. ¿Qué sigue? Heb. ¿Qué sigue? Heb. Vau. Correcto. O sea que no sé si ustedes sabían esta característica del Salmo 119, que era un acróstico. No, no, no. Oiga, que cada párrafo del Salmo 119 comenzaba con una letra del alfabeto hebreo de manera sucesiva, sin saltarse una. Oígase, es una composición magistral. ¿Mm? Igualmente el Salmo 37, un acróstico, porque cada verso comienza con una letra del alfabeto hebreo también. El capítulo 3 de Lamentaciones es otro ejemplo de un acróstico. O sea, en la Biblia hay varios ejemplos de acrósticos que muchas veces nosotros no nos percatamos porque no nos enseñan, pero creo que tenemos que aprenderlo también. Así que fíjese, usted simplemente busca el alfabeto hebreo y ahí lo tenemos en el Salmo 119. Entonces, un acróstico es, por ejemplo, rápidamente, yo quiero hacer un acróstico y pongo una palabra. Por ejemplo, usted quiere escribir una carta a una persona y quiere decirle que lo ama. Y usted le va a poder decir, te amo, ¿correcto? Entonces, sería prácticamente así. Yo lo escribo así, te amo, ¿correcto? De verticalmente, te amo. Pero para que sea el acróstico, yo comienzo a decir, tengo algo que decirte. Comienza con T. Correcto. Entonces, con la E que sigue otra palabra, ¿verdad? Es muy importante. Lo importante es que cuando yo comienzo a escribir, cuando la persona lea de forma vertical, está leyendo el mensaje secreto que yo le estoy enviando. Es un mensaje secreto, ¿verdad? Entonces, cuando leíste lo que te mandé, sí. ¿Qué te dije? Oh, que me iba a decir algo, pero no entiendo. Ajá, tiene que aprender a leerlo. ¿Por qué? Porque tiene que leerlo de manera vertical, como usted forma ¿cómo se llama? Crucigrama. Como un crucigrama, usted lo vertical, puede ser inclinado, como un crucigrama, usted esconde la palabra, el mensaje que quiere decirle. Y muchos incluso dicen que la Biblia está escrita así en clave. Habla del código de la Biblia. Usted ha escuchado esa expresión de que la Biblia está escrita en código. ¿Mm?
y que alguien la puso, la Biblia la puso en una gran computadora y comenzó a buscar cada quinta línea, la palabra que tenía y que habla los códigos secretos de la Biblia, los mensajes ocultos de la Biblia. Y eso es porque la gente piensa que la Biblia está enteramente escrita en acróstico y que tiene un mensaje o un código que si usted descubre ese código encuentra el mensaje oculto en la Biblia. No es así. Amén. Sí hay acróstico, pero estos acrósticos son de la forma que lo hemos dicho. El acróstico del Salmo 119 simplemente es cada párrafo comienza con la letra del alfabeto hebreo y así lo van desarrollando. 22 letras, 22 grupos o 22 párrafos y esto forma un acróstico. Así que la poesía hebrea también se clasifica en géneros. Ya vimos que hay 3 características de la poesía hebrea. ¿Cuáles son? ¿Tiene métrica? No tiene métrica. ¿Qué es la métrica? Cuando nosotros contamos, amén, cada verso, cuál es la extensión de cada verso, eso es la métrica. Y contamos la extensión de cada verso, que no sea tan grande unos con otros. No hay métrica. Un verso puede ser extenso, el siguiente puede ser cortico. Amén, porque no hay métrica. Entonces, ¿cómo se llama cuando los versos combinan al final? Rima, rima. Tienen rima, como en la poesía nuestra, no hay rima tampoco. Entonces, ¿cómo es la mente poética hebrea? Resumiendo, primero, hay paralelismos. Esos paralelismos, amén, son de los versos. Los versos forman paralelismos, correcto. Pero también los versos se agrupan en párrafos. Pero también los versos pueden ser acrósticos. Los párrafos pueden ser acrósticos. Entonces tenemos esas 3 características primero. Los paralelismos, ¿recuerda algún paralelismo? ¿Cómo son los nombres de los paralelismos? Dígame uno. Sintético, Sinónimo, cuando son sinónimo, iguales. climático, Climático, cuando van subiendo escalonadamente. Sigan. antitético, Antitético, cuando se contraponen las ideas. Sintético, cuando se van desarrollando las ideas y el siguiente agrega algo más. emblemático, Ya si ese lo dijiste. Me falta uno, emblemático, cuando hay una comparación entre una cosa y otra, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Hay una comparación del siervo y yo que tengo sed de Dios. Correcto. Entonces establece ya un ejemplo y ese es entonces emblemático. Entonces ahí tenemos el párrafo, ya sabemos que es un párrafo y el acróstico, ya vimos que es un acróstico. Ahora, el tiempo creo que nos está dando. La poesía hebrea tiene diferentes géneros también. Así como con escritura hay géneros también. Hay poesía lírica, hay poesía didáctica, hay poesía dramática y hay poesía y hay elegía. Elegía. Oigas, cuántas cosas, ¿eh? Vamos a leer aquí poeta, ¿verdad? Este material de hoy usted tiene que guardarlo, tiene que repasarlo, no se lo va a aprender en un solo día. Es muy técnico, hay mucho tecnicismo, pero es importante que usted lo conozca porque es parte de la revelación de Dios. Y cuando leemos la palabra, tenemos que leerla con conocimiento, que es que es lo importante. El poema lírico, por ejemplo, que es la poesía lírica. El poema lírico es realmente un canto. Se denomina lírico porque en la antigüedad se cantaba a los acompañamientos de lira o de arpa, o sea, instrumento de cuerda, lírico, con la lira, instrumento de cuerda. Entre los hebreos se cantaban salmos en los cultos de los templos y en las sinagogas después de la diáspora o dispersión de los judíos. O sea, eran salmos de lamento y por eso eran salmos líricos.
Y hay poesía lírica en los libros de la historia de Israel. Por ejemplo, Éxodo 15 es un poema lírico, el cántico de Moisés y María, alabando el triunfo, la conquista que Dios hizo con ella. Deuteronomio 32, perdón, el cántico de Moisés al final de su vida es un poema lírico. Jueces 5, el cántico de Débora es un poema lírico. Según de Samuel 1, el cántico de David por Saúl y Jonatán. Eso es un poema lírico. O sea que hay ejemplos bellos de lo que es un poema lírico en la Biblia. Y cuando uno ve un poema lírico, ya como un todo, como una poesía, vemos que el contenido poético de la Biblia es realmente hermoso y es una bella composición que nosotros encontramos. Hay también poemas didácticos. El poema didáctico recibe este nombre porque tiene un carácter de enseñanza, tiene el propósito de instruir. Se encuentra principalmente en los libros sapiensales o libros de sabiduría, libro de Proverbios, libro de Job, Eclesiastés y los salmos, también hay algunos salmos que son didácticos. El libro de Job, por ejemplo, enseña sobre el problema del padecimiento de los justos. Proverbio presenta en forma breve y sentenciosa las grandes verdades morales y espirituales que han de ser recordadas por los oyentes. Y dentro de este género se encuentra la poesía nómica o sentenciosa. Lo nómico a los escritos de los poetas que componen sentencias y reglas de moral en pocos versos. Nómico viene de conocimiento, de cosas que ya comprendemos, o sea, de refrán. Es como un refrán. Árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Eso es una poesía nómica, ¿correcto? Porque se expresa como una sentencia que comunica sabiduría. El principio del temor a Jehová, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbio 1:7, eso es nómico. Un sentencioso lo expresa como si fuese un refrán que usted lo aprende y lo repite a sus hijos y es una sentencia. El que oye consejo muere de viejo. Eso es un refrán y eso es poesía nómica. Amén. Entendemos que entonces muchos salmos son didácticos, pero también algunos libros son también didácticos por esencia, como es Proverbio, Eclesiastés, el libro de Job, son didácticos por esencia. Amén. Entonces la poesía dramática, aleluya. El drama es una forma parte de que cuenta una historia mediante el diálogo y acción de personajes. Difiere la novela en que no incluye narración y por lo regla general se presenta con actores sobre el escenario, la novela. El drama, el erudito evangélico Gili señala que Job y Cantares tienen elementos de conflicto. El factor esencial dramático es el elemento de conflicto. O sea, el libro de Job es un drama. Cantar de los Cantares es un drama. Y cuando usted lee el libro de Job, tiene que verlo en forma dramática. Primera escena, ahí está Job, ¿verdad? Primera escena, los ángeles de Dios, Satanás entra en la presencia de ellos y comienzan a acusar a Job. Segunda escena, los desastres y las calamidades que le llegaron a Job una detrás de otra. Tercera escena, Job sentado lamentándose por la situación, la mujer de Job, amén, que está con él y que tal vez por misericordia, para que no padezca más, le dice, maldice a Dios y muere. Ya no persista, no te aferre tanto a la vida. Entrégate a la muerte. Amén. Y Job la reprende. Y luego comienzan otras escenas más que se va desarrollando como si fuese un drama genial con los amigos de Job. El amigo de Job. Entonces, cada amigo entra dos veces. Primero entra uno, el otro, y vuelven luego a entrar en la misma secuencia. Al final está el discurso de Eliú, que aparece de último, el cuarto amigo de Job, que parece que estaba escuchando. Y al final aparece en el último diálogo lo que es el discurso de Dios, algo extraordinario. O sea,
Cuando leemos a Job, tenemos que verlo como un libro dramático. Y cuando leemos a Cantar de los Cantares, igual todavía, que descuidó el huerto que era mío, y dónde está mi amado. Entonces comienza a saltar, a buscar a su amado, a preguntar a las doncellas, lo vi aquí, lo vi allá, y se desarrolla como una poesía dramática, diríamos romántica, y se va desarrollando la tsunamita buscando al amado. Es algo bello estos dos libros, son realmente elementos dramáticos. Elemento dramático está el conflicto dramático esencial, los grandes peligros, los personajes, los grandes peligros, el desenlace y la parte final. Job muestra una acción y retrata situaciones de la vida igual que Cantar los Cantares, y por lo tanto se dice que estos dos poemas, estos son poesía dramática. O sea, hay un mensaje que quiere transmitir. Sus palabras son reales, son fuertes, y este mensaje lo transmite de forma dramática. También está la poesía elegíaca o la elegía. La poesía elegía expresa los lamentos por los muertos. Son composiciones poéticas más elevadas en su forma. Según de Samuel, es una elegía. Cuando David, diríamos, canta por Saúl y por Jonatán. Segunda de Samuel 3, elegía David por Abner. Elegía es como un lamento, elegía como un lamento póstumo a una persona caída. Ese cántico a esa persona caída es una elegía. O sea que vemos que hay diferentes formas literarias en los salmos. Amén. Hay poesía lírica, que casi siempre son de triunfo, de guerra, de batalla. Amén. Cuando cruzamos el Mar Rojo, cuando vencimos a fulano, esa es la lírica. Cantes lírico. Amén. A nuestros grandes héroes, a nuestros grandes personajes. Didáctica es para enseñar. Dramática, como el libro de Job, como ¿y qué otro libro? Cantar de los Cantares, correcto. Poesía didáctica, como también Eclesiastés es poesía didáctica. Y elegía, es el cántico de dolor, de sufrimiento por una persona caída. Y ahí tenemos varios ejemplos también de cómo aparecen estos géneros magistralmente presentados también en la palabra del Señor. El poema didáctico, el dramático, la elegía. Los libros poéticos. Samuel Church los describe de la siguiente manera. 5 unidades literarias conocidas como los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Ninguno de ellos puede ser clasificado debidamente como libro de carácter histórico o profético. No son históricos porque no están escritos en prosa. Los libros históricos están escritos en prosa. No son históricos. No son proféticos porque su principal labor no es comunicar una profecía. Aunque algunos versos son proféticos, su principal propósito no es, los profetas no hablaron de esa forma. Como parte del canon del Antiguo Testamento, proporcionan una adicional perspectiva de la vida de los israelitas. No digo adicional, también rica perspectiva. Algo fundamental es el pueblo adorando a Dios, el pueblo en conocimiento, el pueblo en agradecimiento, el pueblo lamentando, expresándose hacia Dios. Los libros poéticos no pueden ser fechados con certidumbre. Eso es otra cosa. Vamos a verlo, lógicamente. No hay una certeza. Eso es como el libro de Job. Se dice que es el más antiguo de todos. Los salmos es una colección de salmos. O sea que tienen muchos autores y tiene una secuencia y es un periodo de tiempo indeterminado, extremadamente largo, para hacer un solo libro que se fue, diríamos, agregando uno a otro y que concluyó prácticamente después, después del extierro o con el regreso con el regreso de los exiliados. Ahí están los salmos. No se pueden fechar de proverbios, también es una colección de proverbios, no solamente de Salomón, hay otros escritores juntamente con Salomón.
Así que no pueden ser fechados con mucha precisión. El tiempo de composición es relativamente insignificante en ese sentido. Lo que importa es lo que nos está expresando, lo que nos está comunicando estos libros poéticos. Tampoco tiene primordial importancia el autor de los salmos. Casi siempre se busca de los salmos o de cualquier libro poético, se busca quién es el autor. Hay muchos libros que desconocemos el autor, pero sabemos que son inspirados, porque hay evidencias internas de que son inspirados. Hay testimonio del pueblo judío que lo ha aceptado como inspirado, testimonio de la iglesia que lo ha aceptado como inspirado, porque lo han escudriñado profundamente y cuenta con los elementos o las evidencias de la inspiración divina, con el sello de la inspiración divina. Reyes, profetas, filósofos, poetas, gente común del pueblo, todos están representados en estos escritos de los libros poéticos y contribuyeron a su perfección, a su ordenación. En esta literatura se hayan reflejado los problemas, las experiencias, las creencias, la filosofía, la actitud de los israelitas. Tan amplia y variada de intereses está expresada en un lenguaje universal, sencillo, porque están dirigidos al pueblo. No están escritos únicamente para hacer competencia o ser escudriñados por los sacerdotes, por los doctores. No, es para que el pueblo lo cante, lo exprese, se manifieste en un lenguaje sencillo, en un lenguaje hermoso que lo puedan aprender. Por lo tanto, contribuye grandemente a lo que es la adoración o la liturgia del pueblo y también el conocimiento de Dios del pueblo. Los libros poéticos tratan con problemas y verdades familiares a todo género humano. Por eso no es a filósofo, no es a gente sabia, doctora ley, no. Según indica el uso frecuente en el pueblo común. Y por lo tanto, el mundo de la voluminosa literatura escrita desde el Antiguo Testamento hasta nuestro tiempo, ahí se forma lo que son los libros poéticos. Sin embargo, las ideas básicas expresadas por los escritores sagrados en su interpretación de la vida, porque es interpretación de la vida, son todavía virtualmente importantes para el hombre en todas partes, a pesar de las diferencias en el tiempo, en la cultura y en la civilización. Decimos esto porque hay un puente hermenéutico entre los escritores del Antiguo Testamento y nosotros, los lectores del Nuevo Testamento, de tal forma que esas palabras que ellas expresaron en el Antiguo Testamento, tal vez 1900 años o 1200 años antes de Jesucristo, y nosotros que estamos en el siglo XXI, prácticamente ese puente hermenéutico nos hace todavía a nosotros, sin importar que ellos pertenecían a una cultura diferente y a un tiempo diferente, una civilización distinta a la nuestra, sin embargo, también es vital para nosotros porque nos habla de un lenguaje universal que es Dios. Y el lenguaje de los sentimientos, el lenguaje del amor, el lenguaje de la adoración es un lenguaje universal que todo creyente debe dominar sin importar el tiempo, la cultura o la civilización a la cual pertenezca. Cada libro expresa sentimientos que brotan de lo más profundo del alma. Es el drama de una vida retratando sus luchas, pero sobre todo se muestra la fidelidad y el amor de Dios sobre toda circunstancia. Es un enfoque personal de cada uno de ellos. Los 5 libros de poesías presentan una progresión de la vida espiritual. La poesía bíblica es diferente de la mayoría de los tipos de poesía porque es escrita en una estructura poética hebrea, o sea, cómo se expresan los hebreos, que es paralelismo, formando párrafos, formando acrósticos, y de esa forma se expresaban los hebreos. En conclusión, sin dudas, el estudio de la poesía hebrea es tan importante como el estudio de las profecías y de los libros históricos de la Biblia. Ignorar la poesía hebrea y tomarla como algo liviano
sería un grave error de nosotros como estudiantes de teología. Tenemos que ponerle empeño, ahínco en estudiar estos elementos de la poesía hebrea. Hoy simplemente hemos visto las características de la poesía hebrea, hemos visto también el contenido o clasificación, digamos, literaria de cómo se puede clasificar la poesía hebrea. Sin embargo, hay otras estructuras más que tenemos que conocer que son parte de la poesía hebrea, que son las figuras literarias, que eso lo veremos más adelante cuando estudiemos hermenéutica. Hermenéutica es que aprendemos de las figuras literarias. Y sin embargo, los libros poéticos son poesía inspirada y más que ninguna otra sección ha permitido moldear la vida, la costumbre del pueblo de Dios, moldeando sus vidas de una manera práctica. Creo que el impacto de los libros poéticos sobre la iglesia, sobre los creyentes de toda la generación, ha sido enorme. Los salmos, los proverbios, el libro de Job, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, estos libros son hermosos y han tenido un impacto, han servido de inspiración al pueblo de Dios, a hombres y mujeres de Dios a lo largo de toda la historia del cristianismo. Por lo tanto, como lo hemos visto, hay tres propósitos principales en estos libros. La adoración, la cual constituye el corazón de Israel, moldeando la vida litúrgica del pueblo de Dios. La enseñanza, pero una enseñanza de manera práctica, que hizo que la educación se popularizara y fuera parte de la vida diaria. Y la profecía, pues muchos profetas trajeron sus profecías en versos, Dios hablando también de esa forma, haciendo que estas profecías adquiriesen una dimensión también y se popularizaran. Así que le damos las gracias al Señor por permitirnos nosotros tener este enfoque particular de lo que es el libro de los Salmos. Le damos gracias al Señor a ustedes que están con nosotros en esta noche, a los que no están. Hemos grabado esta clase para hacerla llegar a cada uno de ustedes y así puedan repasarla y podamos tener estos conocimientos. Dios me le bendiga grandemente y espero verle el próximo lunes, Dios mediante, con el primer libro que vamos a estudiar, que es el libro de Job. Así que en la próxima semana, por favor, hay una tarea pendiente que es leerse el libro de Job. Óigase todo, de tapa a tapa, léanse el libro de Job y comiencen a marcar todos los versos que usted entienda que requieran una explicación adicional y con mucho gusto nosotros le daremos, trataremos de darle respuesta a esa inquietud que usted tenga. Amén. Vamos a ver la estructura de Job, vamos a ver los grandes temas de Job, vamos a ver de qué nos habla Job y cuáles son los argumentos, los amigos de Job, los argumentos que Dios le presenta a Job cuando Dios habla con Job. Ese es el primer reto que tenemos por delante. Y hay grandes desafíos en el libro de Job, teológico, como también ver el desarrollo dramático de este libro de Job. Pero eso lo veremos ya en nuestra próxima clase del próximo lunes, Dios mediante.